Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Este video corresponde a la semana 27 de nuestro estudio del Antiguo Testamento o de la lectura del Antiguo Testamento. Y vamos a cubrir la segunda parte del libro de Job. Había hablado muchas cosas en el primer video sobre Job en sí, y el capítulo 1 pusimos el contexto. En el capítulo y terminamos con él adorando a Dios. En el capítulo 2 pasa la misma situación después de haber perdido todo lo que tenía. Vuelve a tener la conversación Dios con Satanás, y Satanás dice: te sirve porque él dará cualquier cosa por su propia vida, pero atácale su vida. Se le da permiso a Satanás que haga eso. Y en el capítulo 2 verso 7, y dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en el medio de la ceniza. Y luego tenemos las palabras de la esposa en el verso 9. Entonces su mujer le dijo: aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren ustedes la consistencia del capítulo 1 y 2, cómo describe Dios a Job y cómo el hombre no pierde su integridad, sigue siendo justo, íntegro, y reconoce que Dios nos da todas las cosas que él tiene. Era una bendición de Dios, y ahora que no las tiene, Dios tiene las razones para habérselas quitado, pero él no las entiende. Pero ahora está afligido en su carne y se rasca y está ahí. Satanás viene, dijo un escritor: Satanás viene a Eva para hacerla ignorante sobre la palabra de Dios, con que Dios te ha dicho. Pero Satanás viene a Job para hacerlo impaciente con la palabra de Dios. Muchas veces Satanás va a usar el dolor para hacerte impaciente con la voluntad de Dios. Ahora recuerda, el libro de Job tiene una pregunta principal que se hace: ¿tiene Dios el derecho de seguir siendo justo y recto mientras que yo sufro este dolor? ¿Tiene Dios el derecho de contar su historia a través de mi vida aunque yo sufra en el proceso? Y si algo nos dimos cuenta en la lección pasada, es que nosotros no calificamos para cuestionar a Dios, pero nos volvemos muy orgullosos, como pensamos que si Dios nos debiera alguna explicación. Bien, en el capítulo 2, los versos del 11 al 13, es lo que yo le llamo el sonido del silencio. Me encanta porque llegan los amigos de Job, llegan estos tres amigos de Job y se sientan con él y lloran con él, hacen duelo con él y no dicen ninguna palabra. Eso es muy importante, hermano, hermana. Si no sabes qué decir, mejor cállate. Eso es muy sabio. Y empiezan los diálogos y empezamos con Elifaz. ¿Se acuerdan que yo les hablé los tres diálogos, cómo hablan y contestan, habla y contesta? En este caso vemos en el capítulo 4 que el primero que viene es Elifaz. Elifaz tiene esta idea: todos somos culpables, todos somos culpables. Recapacita ahora, dice el capítulo 4, verso 7. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, no hay justo ni aún uno. Todos nos pasa porque nosotros lo merecemos. Él interpreta las reflexiones, los pensamientos de Job, las cuestiones que tiene Job. Él las interpreta como quejas, como berrinches. Dice: andas lloriqueando y quejándote, pero tú también eres pecador, Job. Tú también, ya deja de quejarte. Ahora, esto no ayuda al que está sufriendo, mis hermanos. Eh, si vemos los argumentos que él está haciendo, él está diciendo: Job, tú debiste haber hecho algo malo, porque a nadie le pasa lo que te ha pasado a ti sin que haya hecho algo malo. Ahora, yo no sé lo que hiciste, Job, pero por lo visto, tuve que haber sido algo muy malo para que te haya pasado todo esto que te acaba de pasar. Eso es como tirarle un plomo, una piedra a alguien que está en el agua y no sabe nadar, mis hermanos, se va a hundir. Ahora, Job cree que Dios da y que Dios quita, pero está batallando para entender la razón detrás de todo lo que le está pasando, porque él trata de adorar a Dios, de alabar a Dios, de ser recto y justo y bueno y glorificar a Dios de esa manera. Ahora, Elifaz cree que esto corresponde al sistema del bien y el mal. O sea, la gente buena recibe cosas buenas, la gente mala recibe cosas malas. Así que más adelante, Elifaz está argumentando, razonando, hermanos, por una experiencia que él tuvo. Según los eruditos, podemos leer el capítulo 8, perdón, el capítulo 4, verso 12.
El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Dice el verso 13, en maquinaciones y visiones nocturnas, como que tuve una experiencia y llegué a la conclusión de que lo que tú estás pasando, Job, es porque tú hiciste algo malo. Es porque tú hiciste algo malo. Ahora, es difícil argumentar con la gente que piensa así sin corroborar nada, mis hermanos. Y es difícil comunicar esas experiencias de manera objetiva con alguien más. A través de esa experiencia que él tuvo, la cual fue temerosa, etcétera, dice él, yo te puedo decir que tú hiciste algo malo, Job. Okay. Quizás tuvo el sueño, quizás tuvo la visión, lo que usted quiera, pero al final Dios dice que lo que le está diciendo a Job es incorrecto. Dios lo va a decir, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en los capítulos 4 y 5, Elifaz habla, Job le contesta. En el capítulo 15, él habla otra vez y Job le contesta en el capítulo 22. Elifaz empieza suavecito, mis hermanos, gentil, modestamente, pero va creciendo en severidad. Eh, es experimental, es tradicional, es suave al principio, pero muy severo al final. En otras palabras, él como que está diciendo, yo estoy aquí con una palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento. Y cada vez que Job le responde, Elifaz lo ve como que Job se está autojustificando. Se está autojustificando. No podemos argumentar con alguien así, hermanos. Elifaz argumenta consistentemente con que a través de mi experiencia lo que te pasó me indica a mí que tú hiciste algo malo. Es interesante porque en el capítulo 22 Elifaz está acusando a Job de hacerle daño a los huérfanos y a las viudas. Y allá cuando empezó dice, ay, tus manos has ayudado a tanta gente. Como no puede entender, no puede argumentar contra con lo que está diciendo Job, se vuelve más y más y más enojado y le da uno y otro. Elifaz, mis hermanos, malentiende las respuestas de Job y al pasar el tiempo se vuelve más severo con él, más severo cada vez. Me parece interesante porque en el capítulo 5, en el verso 27, esto es el Google de la Biblia, dice Elifaz, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. En otras palabras, nosotros ya investigamos, ya vimos todo esto y llegamos a esta conclusión. Yo lo vi, lo hice Google, así que yo tengo la razón. Luego tenemos a Bildad, mis hermanos, en los capítulos 8, 18 y 25, y están las respuestas de Job a Bildad. Bildad usa los mismos argumentos que usa Elifaz y eh, Job se lo hace ver, entonces se siente como avergonzado, pero en esencia los argumentos de Bildad se los quiero resumir. Si van al capítulo 8, versos del 1 al 4, dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. En otras palabras, yo no sé, Job, quizás no pecaste tú, ok, quizás no pecaste tú, pero quizás fueron tus hijos o algún pariente o alguien. Pero recuerden en el capítulo 1 que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, pero lo está acusando. Él se basa en la misma idea. ¿Quién pecó? ¿O pecó o pecaron sus parientes o alguien pecó para que sea así? Juan capítulo 9 Jesús dice, no pecó ni ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea, Dios tiene el derecho de contar su vida a través de ti. Les quiero dar dos nombres que quiero que hagan una investigación y vayan a ver. Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada. Vean su testimonio poderoso. Y el otro es Nick Vujicic. Nick Vujicic. Son personas que nacieron, una quedó paralítica del cuello para abajo y el otro nació sin extremidades. Y vean el testimonio poderoso de cómo Dios los ha usado para contar su historia, mis hermanos. Bueno, Bildad básicamente dice, Dios no obra en contra de los justos. Eso tiene sentido, pero es muy simplístico, mis hermanos. Si usted lee el capítulo 25, lee del 1 al 6 las palabras de Bildad, suena muy bonito. Está diciendo básicamente, Job, estás equivocado, pero pues eres humano y Dios te puede restaurar, pero no lo va a hacer porque tú no estás dispuesto a admitir tus errores, a admitir que hiciste algo malo. En otras palabras, hay gente que piensa, esta es mi teología, Dios solamente hace esto y lo hace de esta manera. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Quizás en esta vida no es donde vamos a encontrar la respuesta, porque no es debajo del sol que encontrarás la respuesta a las injusticias. En la Biblia
Hay personas donde los buenos terminan en la cárcel, donde los buenos a veces sufren y a veces terminan muertos por hacer lo correcto. ¿Ok? Porque no es en esta vida donde vas a encontrar la respuesta a esas preguntas. La Biblia presupone que tu vida es parte del viaje. ¿Ok? Y que Dios va a hacer todas las cosas nuevas y hallarás más allá de esta vida. El tercer amigo es Sofar. Él está en el capítulo 11 y el capítulo 20. Él es racionalista. Sofar es dogmático. Yo quiero que vea lo que dice el capítulo 11, perdón, versículo 6. Dice Sofar, y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, ok, quizás todavía estás vivo, estás sufriendo, pero tuviste que haber hecho algo muy malo. Ahora, nosotros no lo sabemos, ok. Elifaz dice, tú te hiciste algo malo, ¿verdad? Bildad dice, bueno, quizás no fuiste tú, quizás fueron tus hijos. Sofar dice, mira, aquí hay algo que no sabemos, pero si estás así, tuviste que haber hecho algo malo. Lo que pasa es que no podemos saber qué fue lo que hiciste. Ahora, mis hermanos, si usted cree que estos hombres son rudos con él, espérese, porque Eliú habla del capítulo 32 hasta el capítulo 37. Es un joven lleno de pasión. Es un joven ruidoso. Si usted lee el capítulo 32, vemos cómo este joven está enojado en el capítulo 32 del 1 al 5, enojado con Job por haberse justificado, enojado con Elifaz, con Bildad y con Sofar. Yo pensaba que los viejos, los que tienen canas, te iban a hacer entrar en razón, te iban a explicar por qué está pasando todo esto, y está furioso. Es más, para darles una idea, en el capítulo 36, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. En otras palabras, es como que Eliú dice, ahora que estoy hablando de parte de Dios y que yo sé lo que Él piensa sobre todas las cosas, te voy a decir, voy a compartir contigo todo lo que Él está pensando. Y es en este momento cuando Dios dice, ya, basta, suficiente. Y Dios va a hablar. Desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios habla, mis hermanos, Dios habla. Antes de seguir adelante, quiero que entendamos esto de lo que ha pasado con los amigos. Encontré una carta que yo creo que les va a ayudar muchísimo. Dice esta mujer, cuando yo fui diagnosticada con cáncer, vino a visitarme mi primera amiga y expresó su shock diciendo, no puedo creer que tengas cáncer, siempre te vi tan saludable y tan activa. Dice, ella se fue y yo me sentí distante y diferente. Mi segunda amiga vino y me trajo información con panfletos sobre el cáncer y los tratamientos del cáncer y me dijo, hagas lo que hagas, no tomes quimioterapia, eso es veneno. Ella se fue y yo me sentí con miedo y confundida. Mi tercera amiga trató de contestar mis porqués con, quizás Dios te está discipulando por algo, por algún pecado en tu vida, disciplinando, perdón, por algún pecado en tu vida. Dice, ella se fue y me sentí culpable. Mi cuarta amiga me dijo, si tu fe es suficientemente fuerte, Dios te sanará. Ella se fue, dice, y yo me sentí que mi fe era inadecuada. Mi quinta amiga vino y me recordó, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ella se fue y me sentí enojada. Mi sexta amiga nunca vino y me sentí triste y sola. Mi séptima amiga vino, me tomó de la mano y me dijo, te quiero y estaré contigo a cada paso en este proceso. Ella se fue y me sentí amada. Me sentí amada. Mis hermanos, ten mucho cuidado. La gente necesita que Dios les conteste las preguntas que tú y yo no podemos contestar. Cuando tú tomas el lugar de Dios, te vuelves Elifaz. Y eso hace que incurramos la ira de Dios nosotros cuando tú dices, yo sé lo que Dios está haciendo contigo. Podemos saber quizás en términos generales, pero no en términos específicos y particulares, mis hermanos, muchas veces. En el capítulo 38, Dios le dice a Job, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, Job, ¿dónde estabas tú?
y le empieza a hablar de la creación, de la naturaleza. En el verso 12 del 38 sobre la luz, no sabemos cómo todo lo que hay con la luz y la oscuridad, no sabemos lo que está más allá del contexto donde vivimos, no sabemos sobre la luz, verso 19, el verso 25 sobre el ecosistema, etcétera, sobre verso 31 sobre las estrellas, en el verso 39, 40 sobre el león y el avestruz o del mundo natural. En otras palabras, no entendemos cómo funciona la creación y en nuestra arrogancia queremos que el Creador nos dé una respuesta, una explicación. Mis hermanos, después de que Dios habla, y no le da una respuesta específica a su pregunta, pero Job ha cambiado, porque dice el capítulo 42 del 1 al 5, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ha cambiado la perspectiva de Job, mis hermanos. En el capítulo 4, en los versículos del 7 al 8, vemos que los amigos tienen que traer un sacrificio. Dice el verso 7, y aconteció que después de habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 becerros y 7 carneros e id y mi siervo Job, y él ofrecerá holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Así que estoy enojado con ustedes para que se vuelvan a acercar a mí y hacer, tener paz, lleven un sacrificio y que Job interceda por ustedes en oración y sacrifique esto. Ahora, mis hermanos, en los versículos 7 y 8, en los versículos 12 y 13, vemos cómo Dios restablece a Job. Dice, y bendijo Job el postrer estado, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mire, se le duplicó todo lo material que tenía. En cuanto a hijos, volvió a tener 10. ¿Por qué? Porque los que murieron siguen siendo de él. Entonces, en ese sentido, tuvo el doble también de hijos. Y dice el versículo 17 y 18, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y cuando Job murió, pudo entender finalmente, después de esta vida, la conversación que se había llevado a cabo en el cielo, y pudo entender que lo que le pasó tenía un propósito, porque ahora, a través de los años, a través de los siglos, en cada sinagoga, en cada iglesia y en diferentes lugares, la gente lee la vida de Job y entiende que Dios es soberano, que Dios tiene el derecho a contar su historia a través de nosotros, aunque las cosas que nos están pasando no nos complazcan, que nosotros no tenemos la capacidad para entender lo que Dios está haciendo muchas veces, y ni siquiera tenemos la sabiduría para hacerle la pregunta correcta a Dios, porque su sabiduría es mucho más grande que la de nosotros. Pero es entonces cuando conoceremos como somos conocidos. Sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.